Hola, en este video vamos a estudiar el arte de completar cuadrados, para lo cual primero sentemos las bases. Vamos a necesitar como punto de partida conocer los cuadrados de binomios, o sea, conocer las distintas fórmulas de los cuadrados de binomios. Un cuadrado de un binomio es el cuadrado de una suma, ¿no? Un cuadrado de binomio, o sea, bi quiere decir dos, nomio, parte. Un cuadrado de la suma de dos partes. La fórmula del desarrollo del cuadrado del binomio, es esto que está acá a la derecha, es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Con esta fórmula nos alcanza para todo, pero en general muchas veces se utilizan otras tres. La de la resta, o sea, en vez de la suma, la resta, y fíjense que la diferencia en el desarrollo lo único que hace es cambiar el signo del doble producto, pasa a ser negativo cuando tengo 1 y 1. Y después uno podría decir, bueno, pero capaz que A es negativa y B es positiva. En ese caso, el desarrollo termina quedando igual que el anterior, ¿no? O sea, fíjense que el cuadrado de A es positivo, el cuadrado de B es positivo, y eso va a pasar siempre, independientemente de si lo que tengo acá es algo positivo o negativo. Eso sucede porque lo estoy elevando al cuadrado, entonces siempre va a dar positivo los cuadrados. Lo que cambia es el término del medio. Y por último, si tenés los dos negativos, va a pasar que los tres términos resultantes van a ser los tres positivos. Los cuadrados porque son cuadrados y el del medio porque si los dos términos del cuadrado son positivos, son negativos, cuando los multiplico quedan positivos. Entonces, al fin y al cabo, el segundo y el tercer caso son iguales, o sea, cuando uno es positivo y uno es negativo, el resultado es igual independientemente de cuál sea el positivo y cuál sea el negativo. Y si los dos fueran negativos, da lo mismo que si fueran los dos positivos. Entonces, o sea, todos los términos dan positivos. Eso está bastante bueno porque al fin y al cabo de todas las posibilidades que puede haber, básicamente hay dos que son importantes y que te tenés que acordar. Las otras dos se pueden deducir, las puedes recordar o bueno, las puedes anotar. Si no las tienen anotadas, es importante que se las anoten, ¿sí? Así que avancemos a partir de ahí. Hagamos un ejercicio simple. Antes de completar cuadrados, estamos lejos todavía de poder completar cuadrados. Vamos a desarrollar cuadrados, o sea, yo te doy un cuadrado de un binomio y te pido que lo desarrolles, que vos llegues a este resultado donde aparecen tres términos. Entonces, para eso uno lo que hace es identifica en el cuadrado propuesto quién es el A, quién es el B y desarrolla la fórmula, ¿no? En este caso, fíjense que como es una suma, se parece al primero y no al anterior, ¿no? Entonces, bueno, me quedó una suma. Digo, bueno, hay un A y un B. El A tiene que ser X en este caso y el B, que sería el segundo término, es 7. Y están sumando. Entonces el desarrollo va a ser como este que tengo señalado en rosa y va a empezar con el cuadrado del primero, o sea, A al cuadrado, para nosotros va a ser X al cuadrado. Después va a tener el doble del primero por el segundo, o sea, el doble de X por 7. Y por último tiene el cuadrado del segundo, o sea, el cuadrado de 7. Ahí está desarrollado. Muchas veces lo que se pide es que se hagan las cuentas que se puedan hacer, que no son muchas. Lo cierto es que el término no hay nada que hacer. Pero en el segundo término sí se puede hacer algo. Uno se puede hacer la cuenta de 2 por 7, ¿no? Entonces terminando 14x. Y en el tercer término es una cuenta entre números, así que también se puede hacer 7 al cuadrado es 49. Y ahí tengo el desarrollo del cuadrado de binomio. Me quedaron tres términos. Hagamos un ejemplo más. Bueno, antes del otro ejemplo, el nombre cuando te quedan tres términos se dice que es trinomio, tres términos, cuadrado perfecto, es porque este trinomio es el resultado del desarrollo de un cuadrado. Bueno, veamos un ejemplo más, a ver qué es lo que pasa. Otra vez tengo el cuadrado de un binomio, pero ahora no se parece a este, sino que se parece al segundo de los casos, ¿no? Hay una resta entre los coeficientes, entre los términos. En este caso, en nuestro ejemplo, A vale X y B vale 3, pero están restando. Entonces la fórmula va a ser como la que tenemos acá, con un menos en el doble producto. Empiezo a completar la fórmula. El cuadrado del primero más menos el doble del primero por el segundo, ¿no? Siempre es 2 por A por B, o sea, 2 por X por 3 me quedo acá. Y después más, siempre aparte de los cuadrados son positivas, el cuadrado del que llamé B, del segundo. Otra vez, si se pueden hacer las cuentas, las haces. En este caso, el primer término no hay nada que hacer, el del medio sí, 2 por 3, 6, queda restando. Y el último, 3 al cuadrado, 9. Ahí otra vez tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Eso pasa siempre. El desarrollo de un cuadrado en binomio son tres términos. Acuérdense en un ratito
vamos a ver que si tenés dos términos, lo vas a tener que completar justamente. Bueno, hagamos un ejercicio parecido al de completar cuadrados, pero todavía no tan difícil. Este ejercicio dice factorizar. Factorizar quiere decir tomar la expresión que yo te doy y escribirla como un producto. En particular la vamos a escribir como un cuadrado. O sea, vamos a reconocer que esta expresión que tengo acá viene del desarrollo del cuadrado de alguien. Entonces, mirando las cuatro opciones, en realidad con las dos primeras alcanza, tenemos que ver a cuál se parece más, si a la primera o a la segunda. Entonces, lo que ahora miro es el término de la derecha, ¿no? Los términos de la derecha. Entonces digo, en el primero son todos positivos, en el segundo, en la segunda fórmula, el término del doble producto es negativo y acá son todos positivos en el ejemplo. Así que si se parece a una de estas dos opciones, se parece a la primera. Mirando entonces cómo queda la fórmula, el primer término tiene que ser a al cuadrado, o sea que ya ahí me doy cuenta quién es el coeficiente, el término que yo llamé a. El tercero que está acá tiene que ser el b cuadrado. Entonces uno dice, bueno, b tiene que ser 5 para que elevado al cuadrado me dé 25. Y con esto estoy, ya podría poner acá quién es el cuadrado del binomio. Pero siempre hay que chequear que el del medio sea el doble del primero por el segundo, ¿no? Que en este caso sería el doble de a por b, o sea, de x por 5. Y efectivamente, ¿no? 2 por 5, 10. Así que queda bien. Si acá en vez de un 10x hubiera un 5x o cualquier otro número que no fuera un 10, entonces yo no podría escribirlo como un cuadrado de binomio. Entonces digo, bueno, ahora sí, puedo agarrar y asegurar que este trinomio que tengo acá es un trinomio cuadrado perfecto y viene del cuadrado de x más 5. Entonces, cuando tenés tres términos, podés ver si se trata o no de un cuadrado de un binomio, identificando quién es el a, identificando quién es el b y verificando que el término del medio es el doble del primero por el segundo. Hagamos un ejemplo más de este. Acá también hay un trinomio. Veamos que es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces hay tres términos, ¿no? Pero el del medio, es negativo, así que no se parece al que tengo acá pintadito de rosa, sino al segundo, ¿no? A este de acá. Y bueno, viene de un cuadrado, tengo que identificar de qué cuadrado viene. Entonces digo, bueno, a ver, se parece, el primero al cuadrado sería a al cuadrado, así que ahí tengo quién es a. El último, el más 1, tiene que ser b al cuadrado. B tiene que ser un número que elevado al cuadrado me dé 1. Entonces el b tiene que ser 1, ¿no? Y el del medio tiene que ser el doble del producto entre a y b, de estos dos. Efectivamente, el del medio me quedó el doble del primero por el segundo, o sea, de x por 1, ¿no? 2 por 1 me da 2. Pero como acá había un menos, acuérdense que cuando cuando arman el cuadrado les queda x menos 1, o sea, la resta de las bases. En vez de la suma, la resta. Bueno, hasta acá un ejercicio donde yo les doy un cuadrado perfecto y ustedes factorizan. ¿Qué pasa si no les doy el cuadrado perfecto? O sea, si le falta el último término. Ahí es donde aparece la estrategia de completar cuadrados. Va el punto fuerte de este ejercicio, de este video. Completar los cuadrados. Yo les doy dos términos. Claramente le falta un término para hacer un cuadrado perfecto. Entonces veamos cómo descubrimos qué término le falta y cómo lo completamos a esta expresión para que sea un cuadrado perfecto. Bueno, lo quiero escribir como un cuadrado perfecto. Miro, ¿a quién se parece? ¿Se parece al primero? ¿Se parece al segundo? Tiene dos términos positivos, así que tiene que ser como el primero, ¿no? Si no, el del medio tendría que estar restando. Y me falta el término del segundo. Digo, bueno, a ver, este primero es el A. De lo cual, bueno, ya sé quién es A, X. Bueno, A es X, ¿no? El del medio tiene que ser 2AB. Y me falta el tercero, me falta B cuadrado. Entonces, lo que sabemos ya es que el primero nos da el valor de A y el del medio nos tiene que dar el valor de B. Bueno, no solo el de B, el del medio tiene que ser 2 por A por B, o sea que el primero tiene que ser 2 por X y el valor de B que todavía no sé quién es. Para averiguar quién es el valor de B, lo que podemos hacer es pensar, bueno, si yo hago 2 por B, me tiene que dar 8. Entonces, ahí tengo como una ecuación pequeña de B. Paso el 2 dividiendo y me queda que la B tiene que valer 4. Así que ya tengo quién es el valor de B para poner acá en el cuadrado del binomio. Pero lo cierto es que no está acá B al cuadrado. Acá debería haber un más 4 al cuadrado, ¿no? O sea, el valor de B elevado al cuadrado. Y no está. Entonces, si yo pongo eso, lo tengo que compensar matemáticamente. Poner algo sumando, se compensa poniendo exactamente lo mismo, restando.
ahí la expresión no varía porque es como que sumé 16 y resté 16, entonces no cambió. Pero si yo miro estos primeros tres términos, esos primeros tres forman un trinomio cuadrado perfecto. Ese trinomio es el de A y B que estuvimos descubriendo recién. X y 4. Como es todo positivo, van sumando. Este menos 4 al cuadrado lo tengo que seguir copiando porque eso es parte de lo que agregué, ¿no? O sea, yo lo que hice fue a dos términos le agregué el tercero, pero lo pongo sumando y lo pongo restando. La parte que suma la asocio con el cuadrado del binomio y el que queda restando queda ahí solito. Hagamos un ejemplo más, después vamos a las conclusiones generales. A ver, otro caso. Dos términos, le falta el tercero, igual que antes. Entonces uno dice, bueno, a ver, ahora es una resta, ¿a cuál se parece? Se parece un poco más al segundo, ¿no? Empieza con a cuadrado menos 2ab. Algo al cuadrado menos otra cosa, ¿no? Entonces tiene que ser este segundo. Digo, bueno, a ver, lo voy a escribir como un cuadrado, pero el primer término va a ser este, A. El segundo término, bueno, va a ser este de acá, 2ab. Y me falta el tercero. Para descubrir el tercero, igual que antes pensamos, ¿sí? O sea, lo que voy a decir es, el A tiene que ser el primero que está acá, elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, si acá dice x al cuadrado, es porque el A es x. El B me falta, pero tiene que ser el de acá del medio. Este de acá tiene que ser 2 por el A por el B, que no sé quién es. Fíjense que donde está A, en la fórmula dice 2 por A por B. Yo acá donde está la A ya puse lo que vale la A, la X. La B todavía no la conozco. Entonces este de acá tiene que ser el doble del primero por el segundo. De lo que 2 por B me tiene que dar 20, ¿no? La X está ahí en el medio. El primero por el, o sea, estos dos factores numéricos, cuando los multiplico me tienen que dar 20. Paso el 2 dividiendo y me queda 10. Y ahí descubrí quién es el B. Yo tenía el primer término y el segundo, el desarrollo del cuadrado del binomio. Para el tercero me tengo que dar cuenta cuánto vale el B. Entonces siempre pienso que este del medio es el doble, el primero por el segundo, y despejo el valor de B. Una vez que identifico el valor de B, paso a completar el cuadrado. Agrego ese término al cuadrado, sumando. Sumando porque acá en la fórmula está sumando. Pero para compensar, si pones algo sumando, tenés que ponerlo restando. Y ahí los primeros tres forman el cuadrado del binomio, donde A y B es x y 10, y como hay un menos, van restando, y el menos 10 al cuadrado sigue copiando ahí como, bueno, ese todavía lo tengo que poner. Moraleja, a ver, de estos dos ejemplos, esta es la parte importante de este video. Completar cuadrados significa agregar sumando y restando el término b cuadrado, ¿no? Esto es lo que hicimos en los dos ejemplos. Ahí en rojo está, puse sumando y restando los términos de b al cuadrado. El tema fue cómo averigüé b, cómo me doy cuenta quién es b. En el primer caso había un 8, me dio 4. En el segundo caso había un 20, me dio 10. ¿Es casualidad que me dé la mitad? No. ¿Por qué? Bueno, porque en las fórmulas, en las dos, en el término del medio hay un 2 multiplicando. Siempre el del medio es el doble del primero por el segundo. Entonces siempre terminé pasando este 2 dividiendo. Como que en general uno puede tomar como regla que el b es la mitad del número que vos ves ahí arriba. Si hay un 8, pones un 4. Si hay un 20, pones un 10. ¿No? Bueno, ahí lo dejo escrito. B es la mitad del término lineal. Lineal quiere decir que tiene x elevado a la 1. ¿Sí? El término cuadrático es el de x al cuadrado, el término lineal es el de x a la 1. Bueno, con estas dos ideas, ahora vamos a pasar a resolver un par de ejercicios, no son un par, son 3, sobre cónicas. Si han visto cónicas, pueden seguir viendo el video, si no, hasta acá llegaría la parte de completar cuadrados. Pero bueno, veamos en los ejercicios de cónicas cómo se aplica esta idea. El ejercicio dice, dada la siguiente cónica, reescribirla en forma canónica. Entonces tenemos una ecuación de una cónica. Las cónicas, acuérdense que son circunferencias, elipses, hipérbolas y parábolas. No se sabe todavía mirándolo qué cosa es de todo esto. Bueno, si uno está medio canchero, hay una estrategia que tiene que ver con mirar los coeficientes de los términos cuadráticos. En las ecuaciones de las cónicas aparece x al cuadrado e y al cuadrado. Bueno, una de las dos podría no aparecer, pero si aparecen las dos, mirando eso, uno ya puede saber qué tipo de cónica tiene. En el caso de como este, que son dos coeficientes diferentes, se trata de una elipse. Si los coeficientes fueran iguales, se trata de una circunferencia. Si los coeficientes son distintos, uno positivo y uno negativo, es una hipérbola. Y si hay uno de los dos cuadrados que no aparece, es una parábola.
Bueno, más allá de eso, si ustedes todavía no se pueden dar cuenta porque no estudiaron esa parte, no hicieron ese resumen, hagan el resumen, esa parte es importante. Pero bueno, lo que voy a hacer es armar el ejercicio como si no supiera de qué se trata. Entonces digo, bueno, voy a tratar de completar cuadrados. Voy a identificar los términos con x, son 2, ¿no? El 2x cuadrado y el menos 8x. Los voy a juntar acá al principio. Después los términos con y, el 5y cuadrado y el 30y, los voy a juntar más atrás. Voy a dejar ahí un espacio para completar los cuadrados justamente. Y el 33 ese que suma, lo voy a dejar ahí al final. Bueno, y el igual a 0 lo dejo también a la derecha. Vamos a ir completando cuadrados ahora. Entonces quiero completar el cuadrado este, pero no puedo porque no es a al cuadrado, ¿no? Tengo un 2, el x elevado al cuadrado del 2 me molesta. Entonces la estrategia es sacar factor común. Si hay un 2, saco factor común 2. Saco el 2, fíjense que al 2x cuadrado, al sacarle el 2 me queda la x al cuadrado solo. Al 8 le saco el 2, me queda un 4. Y ahí dejé espacio para completar los cuadrados, acuérdense. Lo mismo voy a hacer con la parte de y. Si hay un 5, me molesta, saco el 5 factor común. Me queda la y cuadrado y el 30, que cuando le saco el 5 me queda un 6. Dejo el espacio para completar cuadrados y el más 33 igualado a 0, bueno, lo sigo copiando ahí, ¿no? Esta es la última parte de la ecuación que solamente la estoy llevando a la derecha. Bueno, ahora vamos a completar los cuadrados. Miremos el primero. El primero tiene dos términos, uno positivo, uno negativo. Tiene que ser, como cuál de los dos, como el segundo, ¿no? X al cuadrado menos algo. El b cuadrado, este que hay que ponerlo sumando y restando, acuérdense que era la mitad del que teníamos acá. Así que si acá hay un 4, lo que tengo que poner sumando y restando es la mitad. 2 elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. Ahí completé el cuadrado de x. Ahora vamos a completar el de y. Tiene una y en vez de una x, pero es lo mismo, ¿no? La misma idea. Entonces digo, bueno, el b es la mitad del que yo veo en el término este. Pasa que en vez de tratarse ahora de una suma, perdón, de una resta, es una suma. Entonces va a ser como el primero. Y lo que voy a estar sumando y restando va a ser la mitad de este. La mitad de 6 es 3, así que pongo 3 sumando al cuadrado y 3 restando al cuadrado. Ahí tengo completados los cuadrados. Fíjense que estos tres términos se juntan para armar el cuadrado de x menos 2. Es con menos, porque acá tengo un menos. El menos 2 al cuadrado este lo resolví, le dejé el 4, y el 2 que está adelante multiplicando lo dejé, eso no lo toqué. En el segundo término, en la parte de y, voy a hacer lo mismo. El 5 lo voy a dejar. Estos primeros tres términos, digo, estos arman un cuadrado de un binomio, que es y más 3. Acuérdense que sumé 3 y resté 3 al cuadrado, ¿no? Entonces es el valor de b. Y el 3 al cuadrado que estaba restando, ahí lo seguí copiando. Menos 9. El más 33 lo sigo dejando ahí. Es como parte de la ecuación que todavía no la toqué. Ya me voy a meter con eso. Todavía no. Es un paso más tengo que hacer. Bueno, avancemos. Este 2 lo voy a distribuir con respecto a los dos términos que hay en el corchete. Entonces distribuyo con el término cuadrático, que no hago nada en realidad, solamente lo escribo. Digo, me queda 2 por el término cuadrático. Y después 2 por menos 4, eso sí lo puedo hacer, me da menos 8. Y lo mismo con el 5, lo voy a distribuir en el primer término y en el segundo término. Con el primer término no hago nada, lo dejo escrito solamente. Pero 5 por menos 9, eso da 45 negativo, lo puedo hacer. Y el más 33. Bueno, ahora vamos a juntar todo lo que tiene x y y de un lado y todo lo que es término independiente, lo voy a pasar para el otro lado del igual. Entonces, este primer término lo copio igual. El término lineal cuadrático este en y lo copio igual. Y los que tienen acá términos independientes, el menos 8, el menos 45 y el más 33, los voy a juntar en un solo número y pasarlos para otro lado del igual. Menos 8 menos 45 es menos 53. Y cuando le sumo 33 me da menos 20. Y si lo paso para otro lado del igual, me da más 20, ¿no? O sea, lo paso sumando. Bueno, ya casi tiene la forma de una ecuación canónica de una cónica. Me falta que acá aparezca un 1, entonces ahora divido todo por el número de acá. Si hay un 24, divido todo por 20. Divido el primero, el segundo y el tercero. Todos divido 20. Y si puedo, simplifico. Y si no, no. En este caso puedo, ¿no? Puedo hacer el 2 dividido 20, entonces me va a quedar 10. Acá el 5 dividido 20 me va a quedar un 4. Y el 20 dividido 20 obviamente da 1. Esta es la ecuación de una cónica. De hecho, como son los dos términos positivos, es una elipse. A eso deberían poder llegar. Vamos a hacer un par de ejemplos más con otras cónicas. Ya pasamos por la elipse, veamos otro ejemplo. Segundo ejemplo, ítem B. Tenemos algo al cuadrado con x, algo al cuadrado con y,
un término lineal con X, un término lineal con Y, un término independiente. Bueno, voy a hacer como antes. Primero junto los términos con X al principio. Y los términos con Y un poquito más a la derecha. Y el 33 este que suma lo dejo ahí al final que no me moleste. Y el igual a 0 al final de todo. Otra vez quiero completar cuadrados. El 4 este que está adelante debería sacarlo factor común. Saco el 4, me queda 4x cuadrados y el 40 cuando le saco un 4 queda un 10, ¿no? En esta segunda parte para la y me molesta el menos 3. Así que saco factor común menos 3. Y fíjense que la y me queda la y cuadrado nomás. Pero el más 6y, cuando yo saco un menos 3, me queda un menos 2, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy sacando un número negativo y este era positivo en realidad. Entonces tengo que fijarme después que cuando haga la distributiva me vuelva a dar más 6y. Entonces menos 3 por menos 2y es menos por menos más. O sea, si vos a un positivo le sacás factor común un negativo, te va a quedar negativo. Bueno, y el más 33 que lo sigo copiando ahí. Luego digo, bueno, ahora completo los cuadrados. Este cuadrado, el de x, como tiene todas sumas, tiene que ser como el primero, ¿sí? El de la suma. Le falta la parte de b cuadrado que hay que poner sumando y restando. Es la mitad de lo que vemos acá. Si acá dice 10, la mitad de 5, pongo 5 sumando y 5 restando. Ahí tengo completo el cuadrado de la x. El de la y, digo, bueno, este es una resta en realidad, así que se parece a este otro. Va a ser a menos b. Para averiguar el b es la mitad del término lineal. El término lineal es 2, la mitad es 1, pongo un 1 al cuadrado sumando, un 1 al cuadrado restando. Ahí completamos los cuadrados. Este primer cuadrado, bueno, es x más 5 al cuadrado, ¿no? Porque puse un 5 sumando al cuadrado y restando al cuadrado. El 5 al cuadrado da 25. En el segundo, en este paréntesis de acá. El menos 3 lo sigo dejando. Los tres términos primeros se transforman en el cuadrado de y menos 1. Y este 1 al cuadrado da 1. ¿Sí? Así que es el... No es que me lo olvidé el cuadrado, ¿no? Lo resolví y bueno, da lo mismo justo. Y el más 133 igual a 0, que lo dejo ahí al final. Eso es una de las últimas cosas que uno toca. Bueno, ahora distribuyo el 4 en los dos términos que están dentro del corchete. Entonces me va a quedar 4 por x más 5 al cuadrado y 4 por 25, 100. Y en el segundo el corchete distribuyo el menos 3. Menos 3 por todo el paréntesis, me queda menos 3 por y menos 1 al cuadrado. Y menos 3 por menos 1 me da más 3. Y el más 133 lo sigo copiando ahí. Y ahora, recién ahora, junto a los términos independientes. O sea, voy a dejar el primero que no es independiente, lo copio igual. El que tiene el término con y, lo copio igual. Y los términos que no tienen ni x ni y, que son el menos 100, el más 3 y el 133, los junto y lo paso para el otro lado del igual. Entonces digo, bueno, a ver, 133 más 3 es 136. Le resto 100, me da 36 positivo. Y lo paso para el otro lado del igual. Me queda igual a menos 36. Y ahora acá quiero un 1 en realidad, no un menos 36. Entonces divido todo por menos 36. ¿Sí? Divido el primero, el segundo y el tercero. Todo dividido por menos 36. Donde puedo simplificar, simplifico. 4 y 36 se puede simplificar y me queda 9, pero me queda menos 9, ¿no? O sea, el menos lo voy a poner acá arriba en vez de acá abajo, porque acá abajo siempre van como números positivos. Uno ahí abajo entiende que tiene como un semieje. Un semieje es la medida de un segmento, entonces se tiene un valor positivo. Acá menos por menos me va a quedar más, y 3 dividido, al revés, 36 dividido 3 me queda 12, ¿no? Cuando simplifico divido todo por 3, me queda un 12. Y el 36 dividido 36 me queda un 1. Como me quedó uno negativo y uno positivo, eso indica que es una hipérbola. ¿Sí? Ya lo podría haber visto desde el principio porque ya tenía uno positivo y uno negativo. Cuando hice la cuenta del menos 36 y qué sé yo, me terminaron quedando al revés. Pero si arranca uno positivo y uno negativo, va a terminar habiendo uno positivo y uno negativo. ¿Cuál? No sé, depende mucho de la cuenta. Pero ya sé que no va a pasar que me queden o los dos positivos o los dos negativos. Si arranca uno y uno, terminarán uno y uno. Entonces es fácil darse cuenta, antes de hacer cualquier cuenta, antes de avanzar y llegar hasta la canónica, que esto era una hipérbola. Tiene dos términos cuadráticos, uno positivo y uno negativo. Es una hipérbola. ¿Cómo es? Bueno, no, eso tenés que, para descubrir cómo es esa hipérbola, completar todos los cuadrados y llegar hasta la ecuación canónica. Bueno, último ejemplo, tenemos esta otra que fíjense que tiene un término cuadrático, otro término lineal con x, y no hay término cuadrático en y.
Entonces eso quiere decir que no es ni una elipse ni una hipérbola, es una parábola. Las parábolas les pasan eso, solo hay un término lineal para una de las dos variables. Las dos que tienen cuadráticas, las copio, las dejo igual. Y todo esto que no es cuadrático, lo paso para otro lado. Entonces, ahora los voy a pasar inclusive el que tiene Y. Entonces me va a quedar ese del otro lado, positivo. Está restando, lo paso sumando. El 1 está sumando, lo paso restando. Entre los que tienen X, ahí sí voy a completar cuadrados. Entonces digo, bueno, saco el menos 2 factor común primero, ¿sí? Nunca puede haber un coeficiente al lado del cuadrado. Saco el menos 2, bueno, a este me queda un menos 2 y a este también le saco el menos 2, me queda un 1, ¿no? Los dos quedan un 1. Y voy a completar el cuadrado. Del otro lado, copio tal cual. Como es una suma, se tiene que parecer al primero de los cuadrados. El tema es que acá hay un 1 y yo sé que el b que va acá sumando al cuadrado y restando al cuadrado tiene que ser la mitad de 1. La mitad de 1 no es un número entero, ¿no? La mitad de 1 es 0,5 o la fracción 1/2. Entonces eso es lo que voy a usar. Voy a usar una fracción, por ejemplo. Podría usar decimal, pero bueno, a los profesores nos gustan las fracciones. Entonces pongo la mitad de 1 sumando y la mitad de 1 restando. En estos primeros tres términos tengo el cuadrado completo, ¿sí? Así que puedo venir acá y decir, bueno, este primer cuadrado es, como era un medio, es x más un medio elevado al cuadrado, ¿no? Y es más porque son todos positivos los que aparecían acá originalmente. Y el 1/2 al cuadrado es un medio por un medio, que es un cuarto. Del otro lado al igual, copio todo. Bueno, ahora otra vez, distribuyo el menos 2, ¿no? Entonces me queda menos 2 por el paréntesis, me queda menos 2 por el paréntesis, y menos 2 por menos un cuarto es menos por menos más, y 2 por un cuarto es un medio. Lo que está de la derecha al igual lo sigo copiando. Ahora, este un medio que está sumando, lo voy a pasar por otro lado restando, y lo voy a juntar con el menos 1, ¿no? Me va a quedar menos 1, y este que pasa restando, menos un medio. Así que el término cuadrático lo dejo igual y menos 1 menos un medio me da menos 3 medios. Y para terminar, no, nos faltan dos pasos. Ahora que ya tengo como casi todo separado, este 7 lo tengo que sacar factor común. ¿Por qué? Porque la y tiene que estar sola, no puede tener un coeficiente. Lo mismo que había pasado acá cuando arrancamos, que dije el x al cuadrado tiene que estar solo, no puede tener un coeficiente. Entonces saco factor común 7, donde no lo hay, ¿no? Porque este segundo no tiene un 7. Bueno, uno lo fuerza. La parte de la derecha la dejo igual. Y a la izquierda, al sacar factor común 7, la y me queda sola, pero el 3 medios se convierte en 3 catorceavos, ¿no? O sea, pongo un 7 multiplicando afuera y un 7 acá abajo dividiendo. Entonces 2 por 7 me da 14. Bueno, y ahora sí, último paso. Este menos 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo para el otro lado. Entonces me queda 7 dividido en menos 2, que es menos 7 medios. Ahí me quedó la ecuación de la hipérbola. Una parte cuadrática, una parte lineal. ¿Sí? Perdón, una hipérbola no, una parábola. Mil disculpas, ahí me equivoqué. Y bueno, hasta que llegó el video, eso fue todo. Espero que les haya servido. Quizás más adelante haga algún video sobre cónicas donde las grafiquemos, pero por lo menos estuvimos practicando un poco sobre completar cuadrados, que es una habilidad muy interesante, muy útil en algebraicamente hablando. Así que bueno, eso fue todo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.